Hebreos capítulo 6. Hoy estudiaremos los versículos 9 al 20. Ya yo he hecho referencia a esta sección en los sermones anteriores. Y por eso me voy a permitir el lujo de contemplar esta sección larga y poder algunas cosas no adentrarme tan de lleno. Hice referencia a esta sección en sermones anteriores. El gran tema de esta sección es el ánimo cristiano, el aliento cristiano y el aliento que Dios mismo nos brinda a nosotros para seguir en la carrera cristiana. El aliento es esencial en toda labor. No es lo mismo hacer algo con ánimo que hacerlo desanimado. Y en los deportes nosotros tenemos una ilustración de esto que es muy clara y evidente. Nosotros conocemos la diferencia que puede hacer un juego, la actitud que tengan los jugadores en un juego. Si ellos tienen una actitud de ánimo para vencer, juegan de una manera distinta a si ya entran con un espíritu derrotero a cualquier partido que ellos estén jugando. Uno puede a veces ver el rostro de derrota en algunos jugadores por la actitud que asumen. Y un compañero de equipo puede hacer una gran diferencia. Unas palabras de aliento puede dar un giro total a un partido crucial. También los fanáticos tienen un lugar donde pueden animar a su equipo. Por eso los equipos prefieren jugar siendo locales la mayor parte del tiempo, porque eso puede elevar el nivel de su juego por el ánimo de los que son de su propio equipo. Y así las palabras de aliento también pueden hacer que un corredor llegue al final de la carrera que de otra manera se hubiera rendido a la mitad. El ánimo, el aliento es algo crucial en la vida. Todos necesitamos palabras de ánimo. Y el Señor desea que nosotros vivamos la vida cristiana grandemente animados. O sea, Cristo no quiere que tú seas un cristiano con espíritu derrotero. Dios quiere que tú seas un cristiano que viva la vida cristiana cada día con ánimo. Ánimo pronto, con intensidad, con devoción. Y lo que el autor de Hebreos acaba de enseñar en los versículos anteriores a este pasaje que vamos a estar viendo, tiende a producir desánimo y a traer dudas, como explicamos en el mensaje pasado. La doctrina bíblica de la apostasía no tiende a animar a los creyentes. Y hay cosas que el autor sabía que podían causar desánimo en estos hermanos. En el capítulo 12, por ejemplo, él habla de la disciplina que Dios puede traer sobre sus hijos. Porque Dios a quien ama, disciplina. Y él citando Proverbios capítulo 3, le dice en el capítulo 12 de Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque tendemos a desmayar o desanimarnos cuando las cosas negativas nos son señaladas. Pero tienen un papel, que es lo que enseñará él en Hebreos capítulo 12. Pero él les advierte, tengan cuidado, no se desanimen. El propósito no es que se desanimen. La disciplina tiene un propósito necesario y vital que cumplir en nuestras vidas. Dios disciplina a sus hijos y lo hace para bien. Pero cuando las dificultades llegan a nuestras vidas, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y esa es por esa razón que el autor les hace ese llamado a soportar. Y dice en el versículo 12 del capítulo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo le pasé por el lado a un hermano que estaba haciendo ejercicios esta semana. Y la verdad que por el rostro que vi, yo lo saludé, pero después dije, lo voy a dejar tranquilo. Iba explotado, como nosotros decimos. Y la verdad es que lo que necesitaba era una palabra de ánimo en ese momento, porque se veía bien desgastado. Bueno, hermanos, nosotros todos nos desgastamos en la vida cristiana. O enfrentamos situaciones que tienden a desanimarnos, que tienden a debilitarnos. Y la palabra, sin embargo, tiene palabras de ánimo. Palabras para levantarnos. Palabras para sostenernos. Palabras que van en contra de cualquier espíritu desmoralizante.
En el lenguaje de los militares, la deserción de un soldado puede ser algo muy desmoralizante. Es por esa razón que algunos ejércitos dan los castigos más severos a esos soldados que dan marcha atrás. Porque eso tiende a desanimar grandemente a los demás. La duda les atrapa. Por eso, imagínense usted está avanzando en una guerra y de repente ve a usted a todos sus compañeros regresando y devolviéndose. ¡Corran! Tú no vas a estar animado para seguir adelante. Bueno, eso causa también el impacto de hermanos en la fe que se desanimen. Tiene un impacto desmoralizante. En las batallas de antaño había que tener una bandera ondeando en todo momento. Si caía el soldado que llevaba la bandera, mejor era dejar el fusil otro soldado y levantar la bandera para que supieran que el ejército todavía estaba en pie. Porque si no, todos se desmoralizaban. Los apóstatas podían tener ese efecto desmoralizante en los hermanos de la iglesia a quien el autor les escribe. El autor lo sabía. Y el tema que él acaba de tratar, que podía tener todas estas dudas en los corazones de estos creyentes, podían afectarles, y él pastoralmente dedica el resto del capítulo a animar a estos hermanos, animarles a seguir hacia adelante. Es un contenido calculado para servir de estímulo, de aliento y de exhortación al pueblo de Dios. Y él lo basa no en lo bueno que él pueda encontrar principalmente en los hermanos, sino en el carácter de nuestro Dios. Como vamos a ver, él basa el argumento de su argumentación, la base de su argumentación, en quién es Dios y lo que él hace, para nosotros poder seguir con ánimo, confiados de que vale la pena el esfuerzo. Lo que Dios es y lo que él hace es lo más importante. Eso es más importante que lo que tú eres y todo lo que tú puedas hacer. Lo que Dios es y lo que Dios hace. Y la primera línea de argumentación para levantar el ánimo de los hermanos es que Dios es justo. Dios es justo. Versículos 9 y 10 de Hebreos capítulo 6. Lean conmigo. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo les he mencionado cómo aquí el versículo 9 da una nota de contraste con lo que él viene hablando. Él viene hablando de los apóstatas, pero aquí él dice, pero en cuanto a ustedes, yo tengo una persuasión de que ustedes ciertamente son salvos, de que ustedes tienen las marcas necesarias de lo que un cristiano realmente es. ¿Y para qué les dice eso? Para animarlos, para asegurarles, para tranquilizarles ante un tema que levanta inquietudes. Y son asuntos, dice, que pertenecen a la salvación. Pero el argumento es, ¿quién es Dios? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Es quién es Dios. Lo importante es que Dios no es injusto. Él pudiera mencionar, hacer algo acerca de las bondades de otros hermanos de la iglesia. Se han ido 20, pero miren los 200 que hay aquí. No pudo haber dicho algo así. Pero no, él basó su argumento en quién es Dios. ¿Quién Dios es? Y Él es justo. Es una manera de afirmar, decirlo de esta forma negativa. Dios no es injusto, es afirmar Dios es justo. O sea, nosotros tenemos que a veces buscar la manera de decir lo mismo de otra manera. Y la forma. Y el autor hace eso. Él está enfatizando que Dios es justo, al decir que no es injusto. Nosotros tenemos a veces un sentido de justicia. Nos dicen, el que no reconozcan la obra de tal persona, es injusto. Y hay ese sentido de justicia que es derivado de Dios mismo. Porque es Dios quien es justo. Es Dios quien recompensa y es galardonador de los que le temen. Él es quien promete recompensa y nunca se equivocará a la hora de dar recompensa a alguien. No se lo va a dar a alguien por error, ni le va a dar a alguien a quien no se lo merece.
Ese tipo de cosas no serán jamás. Y Dios promete recompensas. Pero obviamente, aquí no se está hablando de la doctrina de la salvación. Aquí no se está hablando de una forma como nos ganamos la salvación. Aquí no se está hablando de justicia en el sentido de que alguien es tan y tan justo que merece ir al cielo y que Dios en eso va a respetar esa vida y las buenas obras que esa persona hizo. No, este texto no argumenta a favor de las obras para la salvación, porque eso contradeciría abiertamente otros textos de las Escrituras, como Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe, o Tito capítulo 2, versículo 5, donde dice que nos salvó no por obra de justicias, que nosotros hubiéramos hecho. Y si no está hablando entonces de obras para salvación, ¿de qué está hablando el texto? Bueno, el hecho de que Dios tome en cuenta nuestras obras no significa que la está tomando en cuenta para salvación. O lo voy a decir al revés, a propósito de decir las cosas de diferentes maneras. El hecho de que Dios no tome en cuenta nuestras obras para salvación no significa que no les dé importancia. Dios le da importancia a lo que hacemos. Dios tiene muchísimas porciones en su palabra donde enfatiza lo que debemos estar dedicados a buenas obras. Él nos hizo para buenas obras. Son importantes para Él y son necesarias para la vida. Y el desenvolvimiento de la iglesia y de el testimonio que el pueblo de Dios tiene que dar en el mundo. Porque así los hombres verán nuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Hay un lugar para las buenas obras. Y el texto está hablando de esto. El texto está hablando de que Dios valora lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. O sea, ¿qué es mejor? Y aquí cito el contenido de Santiago capítulo 2. Alguien que dice, yo creo y no hace nada, o alguien que cree y hace. Bueno, nosotros pudiéramos usar esa línea de argumento y decir, ¿qué es mejor? ¿Alguien que hace mucho o alguien que hace poco? Obviamente el que hace mucho. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Si lo hacemos para la gloria de Dios, Dios lo valora. Dios lo toma en cuenta. Dios no lo olvida. Y es nuestro catolicismo romano en el trasfondo que muchas veces nos hace hablar del tema de las obras como con sospecha. Y nosotros, el pensar que desear hacer algo bueno es algo raro, en nosotros saliendo algún fariseísmo o algo así. Hermanos, no. Dios quiere que hagamos buenas obras. Dios quiere que tú y yo pensemos cómo hacer buenas obras. Dios quiere que nosotros mostremos nuestro amor por buenas obras. Dios quiere que tú y yo trabajemos haciendo lo bueno. Y que seamos diligentes en eso. Dios lo toma en cuenta. Y Dios lo valora de tal manera que lo vemos en Mateo capítulo 25, cuando en el día del juicio, Él tomará en cuenta lo que las personas hicieron, y para Él, lo que se hizo a nombre de otras personas, a nombre de sus hijos, es hacerlo a Cristo mismo. Es extraño, ¿no? Que Dios tome lo que hacemos a nuestros hermanos como si se le estuviera diciendo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué unidad indisoluble hay entre creyente y Cristo? Servir a los hermanos es servir a Cristo. ¿Te anima eso a servir a los hermanos? ¿Te anima eso para servir más a los hermanos? Y Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice, ¿tú lo haces a uno porque es discípulo, codiscípulo con discípulo contigo? Dice, tú tienes tu recompensa. Dios no es injusto. Dios lo toma en cuenta. Y es lo que le está diciendo a estos hermanos. Él está animando a estos hebreos. Dice, ante estos que están dando marcha atrás de la profesión de fe en Cristo, ante estas mal testimonio, mal ejemplo que nos dan y este desánimo que provocan, yo quiero que ustedes piensen en esto. Yo quiero que ustedes piensen en que Dios no se va a olvidar de ninguna de las cosas que ustedes han hecho para su gloria. ¿Cuántos años han pasado? En muchos aquí en la iglesia. Si sumamos los años que hay aquí representados en el Evangelio, y si sumamos la cantidad de cosas que
todos hemos hecho para el reino de Dios? ¿Cuántas son? A nosotros se nos olvidan, pero a Dios no. Ninguna. Es interesante recordar eso, hermanos. De hecho, nosotros podemos hacer un ejercicio esta noche, sentarnos. Vamos a evaluar iglesia bíblica. ¿Hemos sido una iglesia que ha obrado realmente? Y muy probablemente el pesimismo nos sobrecoja. Y empecemos nosotros más bien a decir, ¡qué va! Nos hemos quedado cortos, nosotros no hacemos nada, está flojo esto. Y nos desanimemos más los unos a los otros. Esa es nuestra tendencia natural, humana. Lo que está haciendo aquí este autor es precisamente animando, recordándoles a ellos las cosas que ellos mismos habían hecho y diciéndole, Dios no se olvida de eso. Aquí ha llovido mucho desde el 78 para acá en esta iglesia. Quizás tú no tengas tanto tiempo, pero como quieras servido a los santos y has hecho obras motivado por el amor. Bueno, este texto está aquí para decirte que Dios no se olvida de eso. Que Dios lo toma en cuenta, que para Dios eso tiene valor. Pero eso también debe animarnos a seguir. Eso debe animarnos a hacer más para seguir agradando a nuestro Dios y sirviendo a nuestro Dios. Porque sabemos que siervos inútiles somos y al final todas las coronas las arrojaremos a sus pies. Porque lo que hacemos es Él obrando en nosotros. De manera que al final la gloria es para Él. Y en el cielo, cuando nos den la corona, ahí nadie pecará de orgullo. ¡Qué bendición! A nadie. Con todos los premios, todas las recompensas y toda la corona, nadie va a pecar de orgullo. Ni nadie va a andar exhibiendo. Todo el mundo con humildad va a decir, Señor, eres tú que te mereces la gloria. Pero aquí vale la pena trabajar, amados hermanos. Por eso yo veo este texto equivalente a lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:58, de que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Lo primero que hace el autor para animar a estos hermanos es recordarles que Dios es justo. Y que Dios es justo para recordar lo que su pueblo hace por Él, por su reino, por su pueblo. Dios lo recuerda. Dios no se olvida. Dios lo toma en cuenta. Así que en momentos de dudas, en momentos de dificultad, recuerda, Dios es justo. Pero hay otro atributo que yo quiero que tú recuerdes. Hay otro atributo que el autor utiliza para animar a sus hermanos. Y es la porción más larga de esta sección. Dios es fiel. Dios no solamente es justo, sino que también Dios es fiel. Y lo primero que Él nos muestra es que nuestro Dios es el Dios que hace promesas y las cumple. Vamos a leer los primeros dos versículos de esta sección, 11 y 12. Versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Deseamos que cada uno muestre la misma solicitud con la que ustedes hicieron todo lo que han hecho. Y por la cual vemos que Dios es justo, que no se olvidará de ellos. No se paren ya en regocijarse en esas victorias pasadas. Hay nuevas victorias que conseguir. Y les da una exhortación. Ahora la exhortación es en base al Dios que hace promesas y las cumple. Eso al final del versículo 12, Él habla de los que heredan las promesas. Lo que nosotros somos es herederos de promesas. Estamos muy acostumbrados a que nos prometan y no nos cumplan. Pero Dios no es así. Dios todo lo que promete lo cumple. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
Porque posiblemente a ti te vengan a la mente cosas en las que tú has fallado. A mí me vienen a la mente cosas en las que yo no he cumplido con alguna promesa. Porque por debilidad, por dejadez, por pecado, por la razón que sea. En Dios no hay nunca una razón para no cumplir con su promesa. Nunca. Nunca ha dejado de cumplirla, ni nunca dejará de cumplirla. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace promesas. Él ha decidido darle adelantos al pueblo de Dios. Él no nos da todo de sopetón. Dios nos da adelantos. Si nos da el Espíritu, nos hace templo del Espíritu Santo, el Espíritu viene a ser morada en nosotros, pero eso es como la primicia. Él es la garantía de lo que viene. Si eso es aquí, que nos da el Espíritu entero, completo, y somos templo del Espíritu, usted se imagina lo que debe ser en el cielo. Si aquí Dios nos da adelantos, nos da pequeños disfrutes y destellos de lo que será la vida en el cielo. Y son promesas. Nosotros tenemos que estar esperando promesas. Ahora, Él nos anima con las promesas. Es para que nosotros nos mantengamos expectantes. O sea, hay personas con las cuales uno comete el error de decirles que les va a dar algo. Porque mira, que caen arriba luego todos los días. Ocurre con los niños a veces. Mira, te voy a comprar tal, una paleta, o un dulce, lo que sea. Te lo recuerdan. O vamos a ir a tal sitio. Llévalo. Porque tú sabes cómo es. Dios nos promete y uno tiene que mantenerse animado con eso. Somos nosotros los que pecamos de pensar que quizás Dios está exagerando. O que Él lo hace para sencillamente que nos sintamos bien, pero que eso no va a ser verdad. No, hermanos, la experiencia que nosotros, cualquier experiencia que tengamos de satisfacción en la expectativa de la promesa, se va a quedar pequeño de lo que va a ser el deleite pleno del cumplimiento de la promesa. Lo que estoy diciendo es, tener las expectativas de todo lo que Dios propone y promete es glorioso. Pero vivirlo será increíble. Realmente, al que le falta emoción en el cielo no lo tendrá. Ahora, nosotros pensamos que hay un tornillo que no está bien. Si a un niño uno le promete algo, mira, un viaje a Disney. Ok. Y no reacciona. Es raro. No sabe lo que es Disney. A lo mejor le guste más la paleta. A nosotros nos pasa lo mismo. No sabemos lo que es el cielo. Y nos entretenemos con paletitas. Pero Dios ha dado grandiosas promesas. Como Él mismo la describe en su palabra. Son maravillosas las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Hermanos, es precisamente para animarnos. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios que promete. Dios es el Dios que hace promesas. Muchas. Lo que pasa es que los políticos nos tienen a nosotros engañados. Los políticos nos tienen ya acostumbrados a oír las cosas y no operar. Pero con Dios no es así, amados. Dios quiere que cuando nosotros escuchemos sus promesas, vivamos en expectativa de ver el cumplimiento de esas promesas. Y eso es lo que este pasaje busca provocar en nosotros. Busca provocar en nosotros tal expectativa que hasta el final nos mantengamos esperando el cumplimiento. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hay una diligencia, hay un esmero, hay un ahínco con el que se vive la vida cristiana cuando esperamos en Dios. ¿Ven, hermanos? No es porque esperamos lo que será. Por eso nos desilusionamos muchas veces porque estamos esperando aquí todo. Y este autor, en la epístola de los Hebreos, normalmente nos está subiendo la cabeza. Mira para allá, mira al cielo. Así vivieron los de antes. Y así tenemos que vivir nosotros. Y no es diciendo que nosotros vamos a ser aquellos avestruces que escondimos los rostros
para no ver lo que está pasando a nuestro alrededor y que no nos interesa la vida en este mundo. No es eso. Pero la persona que mejor sabrá vivir aquí en la tierra es el que tiene su corazón en el cielo. Somos exhortados a ser espiritualmente diligentes. Espiritualmente diligente. Muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea que la vida cristiana se desenvuelve en un contexto de diligencia. Las cosas no ocurren solas con el cristiano. No ocurren sin esfuerzo. Las cosas ocurren normalmente a través del esmero que pongamos en las cosas. Somos llamados a la dedicación. Somos llamados al servicio, somos llamados a la oración, somos llamados al dominio propio, a tomar nuestra cruz, a seguir a Cristo, a poner nuestros dones en operación, a estudiar la palabra. Somos llamados a un montón de cosas que debemos hacer con esmero, con diligencia. El crecimiento espiritual no ocurre sin un esfuerzo y algo en nosotros. La perseverancia no ocurre sola. El crecimiento espiritual no es independiente de lo que hacemos y dejamos de hacer cada día. No debemos ser diligentes parte del camino, sino diligentes hasta el fin, dice el texto. Deseamos que cada uno, no algunos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, la diligencia con que hacemos las cosas debe caracterizar a todos los cristianos. A todos los cristianos. ¿Qué tan diligente tú estás siendo? La diligencia es el contexto de la verdadera vida cristiana. Con toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, todo lo demás. Las cosas que tenemos que hacer con diligencia son muchas en la vida cristiana. No hacerlo a medias, no hacerlo con flojera, hacerlo con intensidad. ¿Se puede decir que tú estás viviendo tu vida cristiana diligentemente? ¿Puede otra persona que te ve decir que tú estás viviendo tu vida cristiana diligentemente? Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Hay algo, hermano, que el ser diligente se evita, y hay algo que el ser diligente se logra, que es lo que va a decir aquí. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si el ser diligentes nos evitará caer en el ser perezosos. Todos podemos caer en un acto de pereza. Lo que el autor dice, evita ser un perezoso. Evita que la pereza sea tu marca. Debes estar marcado por ser diligente en la vida cristiana. En todos los aspectos de lo que ser un cristiano es. Yendo a la iglesia, visitando a los enfermos, haciendo buenas obras, orando por otros. Escuchando la palabra, predicando la palabra, evangelizando. Toda la gama de lo que hay. Debemos hacerlo con diligencia. Conforme a tus dones, usa tus dones con diligencia. Porque si no vamos a terminar siendo perezosos. Y la idea que da el texto es, mira, evita eso, porque hay mucho peligro en ser perezoso. Eso es muy peligroso. Bueno, la diligencia evita que tú seas perezoso con las consecuencias peligrosas que eso conlleva. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En el ámbito material, físico, el perezoso sufre consecuencias físicas terribles. Carencias que son su propia culpa. Espiritualmente, lo mismo. El alma sufre cuando somos perezosos en el cuidado de nuestras propias almas. Eso quiere decir que tú mismo te puedes colocar en situaciones de gran riesgo espiritual
cuando tú haces ciertas cosas cristianas con dejadez. Te expone a ciertos peligros, ciertas posiciones. Así como David cayó en pecado por no hacer lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, espiritualmente nosotros caeremos presa de tentaciones si espiritualmente no somos diligentes. Seremos presa fácil para el maligno. Lo que el autor está diciendo es, mira, no seas flojo, porque el desgano espiritual puede tener consecuencias funestas. No seas un inapetente espiritual. ¿Cómo luce un cristiano flojo? ¿Cómo tú describirías un cristiano flojo? Evita eso a toda costa. Eso que tú te estás pintando en la cabeza, de lo que es un cristiano flojo, evítalo a toda costa. Una persona que le importa si las cosas se dan o no se dan. Ah, se hizo otra cosa, mira qué bien. No se hizo, ah, pues está bien. Todo bien. Y se hizo, no se hizo. La vida cristiana es así. Se va a la iglesia o no se va, si se lee la Biblia o no, si se ora o no se ora, si tiene comunión con los hermanos o no tiene comunión con los hermanos, si va a evangelizar o si no evangeliza, es lo mismo todo, da igual. Eso es un cristiano flojo. Dios no quiere que seamos cristianos flojos, sino que imitadores de aquellos que imitan a los que con fe y paciencia heredan las promesas. Imitadores, no, yo no imito hombres. Pero aquí la palabra de Dios dice que sí debemos ser imitadores. Imitadores de lo bueno. Debemos imitar a aquellos que con fe y paciencia heredan las promesas. O sea que debemos ir a las Escrituras para tratar de encontrar hombres y mujeres que con fe y paciencia heredaron las promesas de Dios. Porque animarán nuestro corazón, que es lo que el autor aquí mismo hace. ¿Cuál es el punto que estamos tratando de mostrar aquí? Que Dios es fiel. Pues el autor dice, mira, Dios fue fiel con Abraham. Versículos 13 al 15. Dios fue fiel con Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le prometió a Abraham bendecirle y multiplicarle. Y parte de la promesa que Dios le hizo abarcaría mucho más de lo que Abraham se podía imaginar o lo que él podía entender. Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo y la arena en el mar. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso era algo que Abraham no iba a ver en toda su vida. Algo tan increíblemente numeroso. Pero no fue que Dios le falló. Es que parte de sus promesas no se cumplieron con él en vida. Ahora, él está vivo. Él murió, pero Abraham está vivo. Y él verá el cumplimiento de toda la gama de promesas que Dios le había dado a él. Y Dios va a ver el fruto, aún en República Dominicana, de esa promesa que Dios le hizo en aquel entonces a Abraham. Pero había aspectos que él sí vio en su propia vida. Y dice el texto que él alcanzó estas promesas con fe y paciencia. Él tuvo fe y paciencia, esperando en Dios. Y me llamó profundamente la atención que posiblemente a tu mente, como pasó con la mía, vengan aspectos negativos de la vida de Abraham. Es decir, él ahí dudó cuando se fue a buscar con Agar solo resolver el problema. Sin embargo, el Espíritu de Dios no quiso destacar eso. El Espíritu de Dios dice, mira, él alcanzó la promesa esperando con fe y paciencia. Y ni mencionó lo otro. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas dejará Dios de mencionar en su sagrado libro de registro personal acerca de tus obras y de las mías? Donde solamente tiene registrado que, no, mira, fulano, no esperó con fe y paciencia. Pero tú y yo sabemos todo lo demás que hizo. Pero Dios escogió mostrar en Abraham a alguien digno de ser imitado. Si tú y yo escogemos a alguien, tiene que ser así perfecto.
cayó aquí, descartado. Voy a seguir buscando. Y algunos se pasan la vida buscando a quién imitar. No, Dios quiere que nosotros seamos capaces de imitar concienzudamente a hermanos que son pecadores, que ofenden y caen y que se levantan y confiesan y echan para adelante. Dios quiere que tú y yo identificamos a gente que son pacientes, creyentes. No creyentes incrédulos. A creyentes que esperan ahí. No, nada más han pasado 24 años. ¿No fueron 25 que tuvo que esperar Abraham para ver el cumplimiento de la promesa de su hijo? No, van 24, no hay problema. Bueno, la verdad es que él tuvo que esperar más de la edad de algunos que están aquí en este salón, que no han vivido ni 25 años. Otros no tienen ni 25 años aquí en la iglesia. Abraham tuvo que esperar eso. En la vida hay cosas que tenemos que esperar, aunque Dios las haya prometido. Y de hecho, las cosas que tenemos en su palabra son cosas que tenemos que aprender a esperar. Porque esperamos a veces cosas que Él nunca ha prometido. Eso es un error. Y nos desanimamos porque estamos esperando cosas que no son. Pero a veces esperando las que son, nos impacientamos, amados hermanos. Hablando humanamente, el paso del tiempo no estaba a favor de la fe y la paciencia de Abraham. Porque lo que estaba, su mujer estaba estéril, y ya ellos tenían cierta edad. Lo que ellos estaban poniéndose era más viejo. ¿Saben lo que Dios quería hacer? Mostrar que el milagro era de Él, que la obra era suya, que Él estaba haciendo un gran milagro. Y Él esperó que cuando fuera evidente que era por una obra suya de su gracia. Y Dios actuó. ¿Por qué solamente tuvo que esperar 25 años? ¿Cuánto que tú tienes esperando? Lo que tú quieres que Dios te conceda, las peticiones de tu corazón. 15, 10, 20, 30. Quizá Dios no te lo dé en esta vida, sino en la venidera. Espera en Dios. ¿Qué texto? El de Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Haciendo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Conforme a lo que se le había dicho, él confió en lo que Dios dijo, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando él vio su cuerpo, dijo, bueno. Dice, no se debilitó. Dice que ya estaba como muerto, dice el texto. Dice el texto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. O sea, cuando él podía ver lo que él estaba viendo con sus ojos físicos y debilitarse, decir, bueno, esto parece que no es por ahora. Él lo que hacía era que se fortalecía. Eso es lo que dice el texto. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, esa es la fe que tú y yo tenemos que tener en nuestro Dios. Él es poderoso para hacer absolutamente todo lo que ha prometido. Hermanos, la vida de fe es un reto en un mundo como el que estamos viviendo, donde se vive por la vista. Que Dios nos ayude a vivir más por la fe. ¿Y cómo alcanzó Abraham entonces el cumplimiento de la promesa? Dice el texto, con fe y paciencia. Con fe y paciencia. Y lo que el autor quiere que hagamos es que le imitemos. Calvino decía que nuestra impaciencia cierra la puerta en contra de nuestras oraciones. Somos tan impacientes que ni oramos. No creemos, oramos con incredulidad. Mata el espíritu de espera en Dios que debemos tener. Y es cuando perdemos la paciencia que nosotros tomamos las soluciones en nuestras propias manos, incluyendo soluciones que van en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que un retraso es mejor que un retroceso.
¡Ay! Un retraso es mejor que un retroceso. Una dilación es mejor que un desastre. No, es que yo me quiero casar, pero mira que esa mujer, pero sí, pero es que ella está bueno. ¡Para adelante! ¡Pum! Desastre. Una dilación es mejor que un desastre. Por impaciencia. No esperamos en Dios, en sus promesas. Como dice alguien, la paciencia es la cualidad que más se necesita cuando se acaba. Hermano, la paciencia logra más cosas que la fuerza. Esperando en Dios. ¿Qué balance, no? Debemos ser diligentes y al mismo tiempo saber esperar en Dios. Dice el mismo autor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, amados hermanos. Y somos exhortados en el capítulo 12 a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Ahora, Dios fue fiel a Abraham. Pero ¿sabe lo que hace el autor después? Decirnos que Dios es fiel para con su pueblo en sentido general. Dios es fiel con nosotros. A partir del versículo 16, dice el texto, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor primero dice algo acerca de la forma y el propósito de los juramentos en sentido general. Él dice, los juramentos se basan normalmente en algo mayor que la persona que hace el juramento. Y dice que tienen el propósito de dar confirmación. O sea, se usa algo más grande de lo que el que jura está diciendo y busca hacer provocar una confirmación de algo en quien le escucha. Y él va a aplicar este uso general para lo que Dios le promete a su pueblo. Ahora, pero, ¿y si es Dios que está jurando? ¿Puede él jurar por alguien más grande que él? No. El punto precisamente es decir, óyeme, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Para que deje de cumplirse, primero Dios tiene que dejar de ser Dios. Mejor, primero Dios deja de ser, antes de que no se cumpla una de sus promesas. ¿Y cuándo va a ser que Dios va a dejar de existir? Nunca. Pues entonces Dios siempre va a cumplir su promesa. Ese es el argumento que el autor está usando aquí. La diferencia aquí es quien está jurando es Dios. El más grande, que no va a encontrar algo más grande por lo cual jurar. Él es fiel que nunca miente. Él es todopoderoso que nadie puede detener. Él es soberano que hará siempre lo que se propone. Está jurando el Dios que dio lo más grande a su propio Hijo para garantizar el cumplimiento de la promesa. Él dio a su Hijo. No va a Él a llevarte a los cielos. Por eso les dice, por eso esa esperanza que tenemos es una ancla que está amarrada al cielo. Por eso yo decía, no tengo que abundar mucho porque ya hemos explicado esto antes. Pero Cristo entró al cielo como precursor al lugar santísimo, con una cuerda que está atada a tu alma, garantizando que cuando esa cuerda sea alada, tú serás llevado al mismo lugar donde Cristo está. ¿Con qué propósito juró Dios? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O como lo dice la Biblia de las Américas, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. O sea, ¿por qué juró él?
para mostrarlo más claramente. Que Él va a cumplir su propósito y su plan. ¿A quiénes? O a los herederos de la promesa. O sea, en lugar de decir a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, nos identifica como los herederos de la promesa. ¿Qué tú eres? Un heredero. Somos herederos. O sea, si alguien pregunta que quién tú eres, un heredero de la promesa. De lo que Dios prometió, eso es lo que tú eres. Tú estás esperando esa herencia. ¿Y ustedes han visto personas que se quedan toda su vida esperando una herencia? Y están esperando, y esa expectativa está ahí siempre. Y no, y que cuando llegue la herencia, y cuando la herencia, hermanos, así somos nosotros. Estamos esperando la herencia. Y cuando Dios reparta, eso va a ser glorioso. Ahora, Él juró para que nosotros veamos más claramente, ¿verdad? El asunto. Ahora, ¿con qué propósito Él quería que tú y yo lo viéramos más claramente? Si puedo hacer la pregunta de esa forma. Bueno, dice aquí que Él quería darnos un fortísimo consuelo. El propósito de por qué Él lo hizo así es que seamos grandemente animados. ¿Qué es lo que dice la Biblia de las Américas? Me encanta esa traducción. Todo el asunto, y Él hacerlo de esta forma, y dar la promesa, y decir que Él es el Dios que nunca miente, y además de eso, jurar, es para que tú y yo seamos grandemente animados. Para que nosotros salgamos de aquí hoy, amados hermanos, a seguir actuando con diligencia hasta el fin. No una semana ni dos. Él quiere que nuestra vida esté caracterizada por diligencia, motivado por la promesa del Dios que nunca miente. Echa para adelante, echa para adelante. Que yo lo prometí, tú eres un heredero. Eso viene, espéralo. Tú lo estás esperando. Hermanos, ¿saben que nosotros debemos quizás acostumbrarnos a decirnos unos a otros? Mira, tú lo estás esperando. Tú estás esperando tu herencia. ¿Cuánto tú crees que te toca? ¿Saben qué, hermanos? La Biblia nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Cuando en 1 Tesalónica capítulo 4 habla de la verdad de que Cristo vuelve y que nos reuniremos con Él y que los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Dice allí, miren, anímense los unos a los otros con estos pensamientos, con esta palabra. Debemos animarnos más, debemos animarnos y exhortarnos los unos a los otros más en esto, amados hermanos. Ah, qué grandes son las promesas de Dios. Herederos de las promesas, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Hermanos, es bueno tener a mano las promesas de Dios. Es bueno refrescarlas. Ahora bien, es bueno tener un letrero en la casa. Es bueno tener el libro de cheques del Banco de la Fe de Spurgeon. Pero es mejor atesorar esas promesas en el corazón y meditar y reflexionar en ellas a la hora de la tentación. ¿Y quiénes son los que tienen derecho a considerarse entre los herederos de la promesa de Dios? El texto lo dice. Son los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O una vez más, como lo dice la Biblia de las Américas, los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesucristo es nuestra esperanza. Nosotros somos los que hemos huido para refugiarnos en Cristo. Y esas promesas son para nosotros en Cristo. Y por eso las cumplirá, porque están atadas a Cristo. La figura es la de una persona que está en peligro y echa mano de la única posible solución a su problema. Jesucristo es la única solución posible para el problema de los pecadores. Y todo el que se salva es porque ha echado mano de la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Y Dios le presenta al hombre, he aquí mi hijo. Esa es la esperanza. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carácter de Dios nos anima. Saber que Dios es fiel nos anima. Saber que siempre fiel nos anima. Saber que es inmutablemente fiel nos anima. Es un ancla segura
Y la misma posibilidad existe, como les decía, de que Él deje de ser Dios, para que los hijos suyos dejen de alcanzar la gloria. Wow. Hermanos, animémonos los unos a los otros. Hay tantas razones muchas veces a nuestro alrededor para uno tirar la toalla. Yo el primero. Tantas veces lo que quiero es tirar la toalla. Y Satanás pone pensamientos en el corazón, no vale la pena. Pero el Espíritu de Dios nos lo recuerda. El trabajo en el Señor no es en vano. Y debemos animarnos los unos a los otros. No necesitamos un video que nos diga en un tono muy desalentador, ánimo, ánimo, ánimo. Lo que necesitamos es poner nuestros ojos en Dios, en su Hijo Jesucristo y en sus promesas. Créele a Dios y Él te sostendrá.